Bien, muy buenas tardes con todas las personas que nos acompañan en Lunes Verde en Red, un espacio impulsado por la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Nacional de Loja, Naturaleza y Cultura Internacional y los medios aliados que nos transmiten cada semana: Radio Poder, Radio TPL, UNL Radio, La Cosecha Digital, La Única 100.1 Radio, Zapotillo TV, Express TV y Radio Municipal 90.1. Hoy queremos iniciar este programa con un mensaje de solidaridad y respeto para las familias afectadas por la tragedia ocurrida en el sector Cantzama, en la parroquia Guadalupe, cantón de Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe. En estos momentos todavía existen cifras en actualización sobre personas afectadas, fallecidos, desaparecidos, heridos y familiares afectados. Por eso, más que repetir datos que pueden cambiar en el transcurso de las horas, queremos abordar el tema con bastante objetividad, sobriedad y sentido de servicio público. Lo ocurrido nos obliga a conversar sobre un tipo de fenómeno que en la región sur del Ecuador conocemos bastante bien, pero que muchas veces no comprendemos en toda su complejidad. Aluviones, desbordamientos, flujos de lodo, deslizamientos, represamientos naturales de quebradas, movimientos en masas no son fenómenos simples. Pueden tener detonadores inmediatos, pero también las lluvias intensas y la acumulación de materiales puede generar saturaciones. Tiene que ver también la geología, el drenaje, la cobertura vegetal, en fin, la obra y la infraestructura humana. Para ayudarnos a entender este contexto, el día de hoy nos acompaña Galo Guamán Jaramillo. Él es geólogo, docente investigador de la UTPL, especialista en movimientos de ladera, cartografía, geotecnia, sistemas de información geográfica y gestión del riesgo. Galo está vinculado, es de hecho el coordinador del Observatorio de Movimientos de Ladera y Riesgos Geológicos LANGEORISC, un espacio de la UTPL orientado a generar información técnica para comprender, monitorear y comunicar riesgos geológicos en el territorio. Galo, muchas gracias por acompañarnos en este día complejo, pero necesario para informar a la ciudadanía. Agradecemos en particular tu predisposición a última hora de haberte molestado, así que mucho más valioso el que nos regales algo de tu tiempo y sobre todo tu conocimiento. Galo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir y conversar sobre estos temas, que en realidad es de mucha importancia para la colectividad. Al vivir en la sierra ecuatoriana siempre estamos expuestos sobre todo a este tipo de fenómenos. Movimientos de ladera e inundaciones son generalmente una de las amenazas más recurrentes en toda la región andina. Entonces nosotros no estamos expuestos a eso, y claro, a veces suceden estos eventos que sin duda acarrean problemas para las comunidades que se ven afectadas por este tipo de fenómenos. Gracias, Galo. Quizá podemos empezar un poco por ahí la terminología. En el lenguaje coloquial de medios se está oyendo de este fenómeno en concreto, este evento ocurrido estos días pasados en Zamora, en Guadalupe, pero los oímos con recurrencia. Aluvión, deslizamiento. Esto es un fenómeno que en concreto pasó en una quebrada. Uh-huh. Entonces como que hay diferencias en los términos. Quizá ayúdanos un poco primero a entender qué pasó en este caso en concreto de lo que se conoce, qué es esto cuáles son las diferencias entre estos términos. Digamos que generalmente cuando se estudia estos movimientos de ladera, nosotros le denominamos movimiento de ladera a todo tipo de movimiento que ocurren, ¿sí?, en las laderas de las montañas. Pero hay clasificaciones que las han dado ciertos científicos. Una de ellas es la clasificación de Cruden y Barnes, pero también hay la clasificación de Hunger, que es la última clasificación que la realizó justamente en base a Cruden y Barnes. Entonces ellos, por ejemplo, han clasificado todos estos movimientos, ¿sí?, y les dan diferentes nombres, diferentes nomenclaturas, ¿ya? El término generalmente que se dice derrumbe es un término coloquial, ¿ya? Entonces nosotros cuando vamos al campo y vemos que ha ocurrido un movimiento, nosotros generalmente decimos movimiento de ladera, así en términos generales. Es no como lo primero que usas. Sí, lo primero que usamos. Ya no le damos un término todavía definido porque como hay que primero ver, analizarlo, qué tipo de movimiento es. De ahí sí, según la clasificación uno dice, esto es un flujo de detritos, es un flujo de escombros, es un deslizamiento rotacional o es un deslizamiento traslacional. Entonces uno, ya cuando uno lo estudia, le da el nombre verdadero de acuerdo a la nomenclatura internacional.
¿ya? Mientras no se conoce, uno dice, no, ocurrió un movimiento de ladera, ¿sí? Pero claro, coloquialmente lo conocemos, decimos, ocurrió un derrumbe, hubo un deslizamiento. Sí, son los términos con los que generalmente se los conoce, ¿sí? Yeah. Pero ya hablando más técnicamente, sí, uno le da un nombre, pero cuando ya lo estudia al movimiento y ve qué es lo que ha pasado ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que... Quizá entonces todavía estamos muy pronto para definir qué fue en concreto, qué tipo de movimiento fue. Exactamente. O sea, Sí. en términos generales, nosotros sí podríamos decir que es un flujo de detritos, ahí lo que ocurrió. ¿Ya? Esto en realidad se inicia como una avalancha, porque es algo disparador, algo que en realidad ocurre con mayor velocidad. ¿Ya? Hubo una afectación, un desequilibrio en la ladera, y esto baja como una avalancha, se encajona por el cauce del río, y eso va como un flujo de detritos. ¿Sí? Entonces, mira que los nombres van cambiando, o sea, desde que se inicia tiene un nombre, después como va avanzando tiene otro nombre. Entonces, claro, esa es la terminología que lo dice la literatura. Y nosotros en términos generales también podríamos decir es un flujo de detritos, que estamos más aproximados a lo que el nombre en realidad. Entonces, ese digamos es el nombre más cercano a lo que dice la literatura. Detritos incluiría lodos, piedras, Sí. todo tipo de materiales que se desprenden. Que se desprenden de las laderas. Ahora, la gente y la información previa sospechan de un represamiento, ese es otro término. Uh-huh. ¿Qué es? No vamos entonces a diagnosticar ahora porque tampoco sería muy responsable decir qué pasó ahí si no haces la evaluación en campo, pero en el supuesto de que esto que sospecha la gente local que hubo un represamiento, da la impresión de que fue una bajada intempestuosa, vamos a usar, no sé si es el correcto el término, ¿no? Que bajó, si bien nosotros aquí también vivimos en ríos, uno ve los ríos que empiezan a enturbecerse, se hacen grises o cafés, depende del lodo, entonces uno sabe que algún deslizamiento hubo, pero cuando el río está circulando normalmente, así suba el caudal, tú dices, bueno, hay tierra cayéndose. Claro. Pero eso de que caiga de golpe, sí da la impresión de que como la palabra que usamos de nuevo coloquialmente, reventó algo en la parte alta. Cuéntanos un poco, ¿qué sería esto de un represamiento? Bueno, represamiento sería, ¿no es cierto?, si es que hubo un taponamiento del río quebrada ahí. Y eso, claro, si es que se rompe este dique natural ahí que se forma, va a bajar con fuerza. Pero de lo que yo he estado viendo las imágenes, porque hay unas imágenes que muestran así panorámicas de la parte alta de la cuenca, sí se ve un desprendimiento que tiene una forma de V, o sea, se ve un desprendimiento en forma de V y eso se ve que se encajona por el río. Entonces, parece que más bien en realidad es un movimiento de ladera grande, es un movimiento grande, sí, que ocurre ahí. Y esto, claro, recordemos que toda la semana anterior estuvo lloviendo. Entonces, toda una semana de lluvia constante ahí, día y noche lloviendo, esto hace que se saturen los suelos. Y yo estaba revisando la geología de esa zona, en realidad esa zona pertenece a un tipo de rocas generalmente graníticas. Son de diferente tiempo, son dos unidades diferentes que hay una unidad que le llamamos Tres Lagunas, que son granitos un poco metamorfizados, pero la parte baja es en cambio una granodiorita del complejo Zamora, antes se le llamaba Batolito de Zamora. Esas rocas, recordemos, son rocas muy antiguas, son rocas incluso jurásicas, triásicas, entonces son muy antiguas. ¿Qué significa eso? O sea, estas rocas son más o menos, digámoslo así, en términos generales, son más de 140 millones de años que se originaron. ¿Ya? Pero toda esta zona que conforma toda la parte de la cordillera de los Andes en esta región, tuvo su levantamiento máximo hace 6 millones de años. Es decir, que ahí ya se expusieron esas rocas. Okay. Entonces, mira, son 6 millones de años que está sometido a una erosión, a una meteorización de la roca. Entonces esta roca ya no se encuentra en su estado como original, sino que ya está meteorizada. Tiene una corteza de meteorización profunda. Cuando dices meteorizado, ¿es como cuarteado, como fraccionado, algo así? Es que la roca natural, todos sus cristales que la contienen ya se han alterado. Entonces, por ejemplo, los cristales que antes eran de cuarzo, feldespatos, micas, se alteran y ahora ya son arcillas. Entonces, esas arcillas, claro, están ahí, son arcillas que por lo que se ve en la foto, incluso son arcillas rojizas, claro, es que esas rocas graníticas meteorizadas, claro, como tienen micas, entonces eso hace que ya meteorizadas tengan bastante hierro.
Entonces por eso se ve arcillas rojizas. Que lo que se oxida. Lo que se oxida, sí, proveniente de los cristales que formaban esas rocas. Entonces allí se ve una corteza de meteorización profunda. Entonces esa corteza de meteorización profunda, estamos hablando que son suelos arcillosos bastante potentes. Grande, o sea, la profundidad es muy, muy grande. Exacto. ¿Cientos de metros? Sí, o sea, sí tiene su buena corteza. Estamos hablando, claro, de a lo mejor decenas de metros, ¿no? Entonces, sí. Y eso, si se satura con aguas, entonces como una esponja, arcilla, absorbe agua, entonces llega un momento que se rompe la cohesión que tienen esos suelos por el agua y van corriente abajo. Entonces, para ver si lo entiendo, también para intentar interpretar para la audiencia, ¿no? Que tenemos pues público general, no especialista. Lo que entiendo por esos millones de años expuestos es que ya no hay una roca única, monolítica, digamos, que está sosteniendo y encima un poquito de suelo, sino que toda la roca en sí ya está como porosa o algo así, y es más fácil que se ha transformado a arcillas, de lo que te entiendo, claro, también, claro. Y eso ya es más suave que si fuera una roca. Se me viene a la cabeza natural. Las rocas que uno ve en las lagunas del Compadre, que son granitos macizos, ¿no? Ya, uno parece que eso da la impresión de que eso no se va a desprender nunca. Sí. Esto es ya esa misma roca, pero mucho más añejada o algo así. Cuéntanos un poco eso. Exacto, las rocas que están en la laguna del Compadre es una roca que está todavía en su estado, digamos, natural. Es sumamente dura y compacta. Ya. Esa roca, pero en otras condiciones, por ejemplo, de humedad, temperatura, lluvias persistentes, otro régimen de lluvia, no como el que hay en el páramo, sino más tropical. Claro, eso hace que cambie la química de los por millones de años. Claro, entonces eso ya no la deja tener esas mismas características, sino que se comienza a meteorizar. Sus cristales naturales cambian a otro. Entonces esos cristales ahora son arcillas. Son arcillas con por ahí a lo mejor algunos cuarzos todavía sobrevivan y están ahí metidos en esa matriz, pero generalmente arcillosa. Entonces es más susceptible de que se vaya si se llena de agua. Porque la gente a la arcilla ya la tiene en la cabeza. Exacto. Más fácil, sí, ¿no? Más fácil entenderla. Entonces estas arcillas, claro, están ahí, claro, de todas maneras ahí hay bastante cobertura boscosa y todo eso, entonces hace que la precipitación comience a infiltrarse. Ahora ha llovido más de una semana, ¿no? Claro, y fuerte. Entonces eso se está alimentando constantemente a esta corteza de meteorización. Entonces yo he estado revisando imágenes anteriores y he estado viendo, por ejemplo, ahí que sí hay ya ciertos flujos. En realidad hay una densidad de flujos ahí que se ve en la parte alta de la cordillera. Entonces estos flujos ya indican que ha habido meteorización. O sea, hay un proceso de meteorización que está permanente, ahí. Permanente, sí. Entonces, ahora, con estas condiciones de lluvia, a lo mejor esos suelos no soportaron y eso provocó que esto fluya hacia abajo. Fluya. Sí. Ok, entonces se van sumando para la ciudadanía, entonces se van sumando características del suelo, el tipo de roca, ya esta roca tan fragmentada, meteorizada, ha sido el término que usa Galo, convertidas arcillas. También, Galo, sería la pendiente, al estar metidos, esa roca quizá en plano no pasaría nada, se saturaría, pero con tremendas laderas que tenemos aquí. Sí, bueno, ahí sí tocaste un factor súper importante que es, claro, es un factor, la pendiente es un factor súper importante. De hecho, la parte alta de Cansama es una cordillera que tiene una elevada pendiente. Entonces eso también hace que, claro, sean más susceptibles a movimientos de ladera ahí. Y eso va a provocar, por supuesto, de que los suelos pierdan su cohesión y fluyan. En realidad, con la sustracción del agua, los suelos fluyen como el agua igual. Claro. Entonces eso va en suspensión y claro, como son suelos potentes, lo que genera también mayor velocidad es porque va cargando también troncos, ¿sí? Entonces eso va con más energía. Entonces todo ese sedimento ya que va ahí ya casi en forma líquida, por eso se dice que es un flujo de detritos también, eso baja corriente abajo y eso genera, claro, destrucción en la parte baja. Sí, y yo aquí a la ciudadanía les invito no es lo mismo ver la imagen en Google Maps, que yo también he estado ahí navegando. Yo les animo a que busquen un software que está en línea que se llama Google Earth. Google Earth es un software que nos permite pulsar. Ahorita nuestro colega Daniel va a compartir pantalla porque creo que es muy ilustrativo esto que la gente lo pueda ver. Estamos viendo ahora en pantalla, los que están siguiéndonos les invito a los que están en radio que luego den el vistazo en el programa en Facebook, que va a quedar grabado.
Pero ahorita estamos viendo en pantalla el sector del problema, ¿no? Guadalupe. Y claro, el Google Earth nos permite tener una visión en 3D. Que esto es muy interesante porque ahí se ve lo que dice Galo. La ladera que está atrás de Canzama, la parroquia Canzama y la quebrada es esta de aquí. Exacto. Entonces, es importante, o sea, los páramos, aquí arriba hay páramos, aunque es la zona oriental, aquí arriba tiene 3.000, estaba viendo como 3.200 algo metros, es tan alto como los páramos de aquí de Cajanuma. Sí, ese páramo es un poco diferente, es un páramo arbustivo, más arbustivo. Pero la altitud está por ahí, ¿no es cierto? Sí, 3.300. Entonces, quiere decir esto que en tan poquita distancia, esa pendiente, porque en distancia, aquí también se puede medir fácilmente la distancia, estamos hablando de la línea recta, en 10 kilómetros hay un desnivel quizá de unos 2.000 metros de altitud. Exacto. Entonces, eso significa, Galo, una pendiente impresionante. Exacto. Y ahí entra otro análisis que se debería realizar ahí, y es el análisis geomorfológico, que todavía no lo hemos topado. Yeah. Y es que, por ejemplo, en la imagen se puede ver que la parte de cordillerana, así la parte alta, todo eso por ejemplo, de acá arriba. Sí, todo eso, ¿no es cierto?, va a acarrear material hacia la parte baja. Pero cuando eso ocurre geomorfológicamente, en la parte baja siempre se suele formar lo que nosotros denominamos abanicos aluviales. Ya, ¿qué es un abanico aluvial? Un abanico aluvial se forma porque todo el material que es meteorizado es arrastrado desde la parte alta hacia la parte baja, desemboca, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí desemboca en el río Yacuambi, y lo hace en forma de un abanico. Un abanico. Ya, de hecho, Galo, se puede ver casi la forma histórica, será, mira, todo esto de aquí tiene casi como la forma de un abanico. Exacto, es un abanico, ya es un abanico, y ese abanico, y aquí se juntan, digamos, como que dos amenazas para los poblados que están allí asentados. Lo uno es que está expuesto porque está asentado la población en un abanico aluvial. Todas estas casas que vemos aquí. Sí, todo está dentro del abanico aluvial. Entonces, tiene aporte de un abanico aluvial, pero también tiene un aporte por el río Yacuambi. Entonces, hay abanico aluvial y terraza aluvial. O sea, y todos dirán, bueno, ¿y cuál es el problema de eso? El problema es que estos abanicos aluviales son funcionales. O sea, ¿qué significa eso? O sea, eso significa que en el tiempo geológico, que no le estamos hablando del tiempo del hombre, porque el tiempo del hombre son 100, 200 años. Claro. En el tiempo geológico, esos son generalmente activos. Entonces, puede ser que 1000 años no tenga actividad, es decir, que no se llene de material. Sedimentos. Sí, de sedimentos. Pero puede ser que 1000 años se active y se llene de sedimentos, que es lo que ocurrió ahora. Por ese cambio de las lluvias, por ejemplo. Sí, por ejemplo, por las puede lluvias. haber periodos larguísimos de más sequía y no hay movimiento de sedimentos. Exactamente. Y otra época que en cambio abundan. Abundan las lluvias, entonces todo ese material confluye hacia esa zona de la parte de Canzama, y ahí se depositan los sedimentos. Entonces, mire, ahora, por ejemplo, lo que hizo fue simplemente activarse lo que él ya hacía antes, ese abanico. Okay. Entonces, baja el material y se deposita en la parte baja en forma de abanico. Entonces, en realidad lo que está haciendo el río es recuperando su zona. Su zona. Sí, porque siempre lo hacía así. Si vemos, Galo, un poquito inclinándonos, claro, todo esto está como tú dices, aunque hay estas pequeñas montañas, pero todo esto es como que está con una homogeneidad. Parece que en el histórico también se fue llenando. Se fue llenando. Entonces el río lo que está haciendo es recuperando, y él está poniendo todo el sedimento donde le corresponde, ¿no? Como ahora está urbanizado, entonces él trata de otra vez retomar sus antiguos lechos, ¿no? Porque generalmente en los abanicos aluviales el río es divagante. Es decir, que el río no solo va siempre por el mismo cauce, sino que puede ser que en 100 años vaya por otro lado, en otros 100 años vaya por otro lado. Eso significa que es divagante el río. Mira, eso en cambio es el Google Earth de la versión de escritorio, te permite ver el histórico. Bueno, no siempre hay buenas fotos, pero es interesante lo que nos está diciendo Galo. Ese es el mismo sector en el año 1969, prácticamente 60 años atrás. Y vemos que 60 años atrás sigue el abanico ahí. Sí. Galo, al final como que ya estaba creado de alguna forma, ¿no? Claro. Está la quebrada, aquí está el río Yacuambi, y el río Yacuambi, viendo la forma, también deposita como que material, o depositó en algún momento. Sí, y todavía sigue depositando, de hecho, el material ahí.
Entonces, eso generalmente siempre tiene actividad y claro, todas esas zonas son al final son terrazas, zona de abanico y todas esas zonas son susceptibles también a inundación. Ah, ok, ya. Porque están colmatadas de material y si sube el agua, rapidito se llena. Sí, se llena. Entonces, claro, ahí por ejemplo, sí valdría hacer un análisis, por ejemplo, por crecida de ríos, si se podría inundar, claro, con diferentes periodos de retorno. Entonces, con eso se vería, por ejemplo, las zonas de inundación. Entonces, estas zonas, no solamente hemos visto ahí abanicos aluviales, nosotros sí conocemos otros abanicos, por ejemplo, que siempre lo hemos visto que se activan en las temporadas de lluvia. Un abanico, por ejemplo, que siempre lo hemos visto es en la vía, por ejemplo, Loja-Malacatz, ahí en el sector de donde siempre se sale el material hacia afuera, es en esta zona que se llama... más abajo de Rumichitana. Sí, más abajo hay una zona donde hay una capillita, me olvidé el nombre. Ya. Bueno, ahí siempre esa quebrada se sale y forma un mini abanico, digamos. Exacto, se sale el material por la carretera y claro, y eso siempre lo están limpiando constantemente cuando hay lluvias, ¿ya? Y ese es un problema que siempre va a haber, porque ese es de forma natural el abanico ahí que le corresponde a esa quebrada. Entonces, así hay un sinnúmero de abanicos. Por ejemplo, hay otro abanico que nosotros lo hemos mapeado. ¿Sí? Bueno, yo tenía la oportunidad de trabajar hace algunos años junto con algunos colegas de aquí de la UTPL en un proyecto de zonificación de Nangaritza. Entonces, fuimos los primeros en elaborar un mapa de zonificación. Y ahí hicimos un mapeo geomorfológico en ese tiempo fue del cantón Nangaritza. Y ahí mapeamos, por ejemplo, ahí hay el abanico de Guaycimi. ¿Ya? En Guaycimi hay un abanico, Guaycimi de hecho está en el abanico. Entonces cuando crece la quebrada Guaycimi también provoca esos daños en la parte baja. ¿Ya? Ahí todavía no ha habido, digamos, un evento así un poco más grande, por eso todavía como que no le ponen mucha atención. Pero es latente, sí. Galo. Es latente, es igual como está aquí, como lo que ocurrió aquí en Cansama, es similar. Entonces hay así algunas zonas de abanicos aluviales que sí se les debería tomar importancia porque sí generan al final un daño a la comunidad. Claro, o sea, y mira, me pongo a pensar que cómo es de antagónico, ¿no? Para una colonización típica, claro, uno busca lo plano y enseguida en lo plano pone la casa, pone el cultivo porque es más fácil todo, trabajarlo. Sin embargo, estos son como una especie de trampas, vendrían a ser, Galo, como ahorita, y es que ese periodo pueden ser décadas que no pasa nada y de repente se activan, es lo que te entiendo. Exacto, o sea, esos generalmente son funcionales cuando encuentran las condiciones ideales, como ahora, por ejemplo, lluvias más de una semana y eso, el material de las partes altas se están al final saturando y eso... Cuando bajan corriente abajo, saben dónde depositarse. Y son sus antiguos zonas de depositación, como los abanicos, por ejemplo. Claro, y mira, el 2010 ya hay una foto de mejor calidad, pero no hay tanta casa. Y claro, este asentamiento adicional creo que ya va pasando en la última década. Se va como... poblando más. Se va poblando más. Por esa... Mira cómo termina estando ya ahorita, se ve toda la dinámica de urbanización, asentamientos, digamos. Exacto. Y aquí vemos también, para ir abordando otro tema, Galo, vemos algo que está pasando muy recurrente en el resto de ríos de Zamora Chinchipe, que es toda esta actividad minera en la base. Esto modifica también el curso del río. ¿En qué medida esto altera el curso y no sé si incrementa el riesgo, Galo? Claro, bueno, las actividades generalmente mineras de alguna manera incontroladas, sí, sí generan definitivamente también bueno, se sabe por estudios, ¿no? Que por ejemplo si tú tienes un río y que le comienzas a afectar su nivel de base, que se llama, el nivel de base es el río cuando está en equilibrio, llega a un punto en donde permanece estable, ¿ya? Es decir, que no erosiona más en lo vertical, o sea, no se profundiza. No profundiza más, el río. No profundiza, se queda ahí en un nivel. Entonces, ahí cuando está en ese nivel significa que alcanzó su nivel de base, ya no hay nada que lo pueda profundizar más, a menos que sea algo tectónico. Es decir, si hubo un tectonismo y se comienza a levantar esa región, entonces sí va a profundizar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si la minería comienza a socavar el cauce, ¿qué es lo que le está haciendo? Lo que le está haciendo es cambiando el nivel de base del río.
Entonces el río lo que necesita es, de alguna manera, otra vez llegar a su equilibrio que tenía anteriormente. Ya. Entonces, ¿qué hace el río? Comienza a profundizarse, en esa zona donde han excavado Donde el se río. excavó. Ajá. Exacto. Entonces el río tiene que otra vez lograr ese nivel de base. Entonces, cuando logra ese nivel de base, ¿qué hace? La onda de erosión de ese río no es que solo se queda ahí, la onda de erosión va hacia las cabeceras. Entonces, ya te entiendo. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros lo conocemos, bueno, generalmente de forma natural, lo hace a través de los nick points que se conocen. Los nick points son como, digámoslo entre comillas, son como las cascadas, ¿ya? Las cascadas o cataratas, como les suelen llamar, ¿no es cierto? Una cascada cuando está ahí en un nivel, ¿no es cierto?, de base, como es lo que ocurrió acá en la Coca-Cola Sinclair. Eso te iba a decir, la regresión, le llaman erosión progresiva. Regresiva, eso. sí. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ahí está ese nivel de base, ¿no es cierto? Se rompe ese... socavando en ese caso. Claro. En ese caso fue porque se fue la base de la quebrada, me acuerdo, ¿no? Sí, en este caso como era una cascada, ¿no es cierto? Entonces, la cascada, perdón. Esa cascada ahí se rompe, entonces ya no hay cascada. ¿Qué hace el río? El río tiene que otra vez lograr su equilibrio. Nivelarse, sí, porque tiene que el río cambiar otra vez a través de la erosión vertical. Entonces comienza a lo que hace es socavar él mismo hasta alcanzar su equilibrio. Entonces hasta que comience a socavar, esa onda de erosión no se queda ahí, sino que comienza a irse hacia las cabeceras. Claro, porque erosión acá se hace como una gradita que se rellena de lo de arriba, y se rellena de lo de arriba y lo de arriba de lo de más arriba, hasta que llega a la cabecera. Exacto, va algo así. Comiendo, sí. Entonces esa onda de erosión tiene que compensar, ¿ya? Entonces se va hacia las cabeceras. Entonces, en las cabeceras, ¿cómo se nota? Porque hay bastante erosión. Entonces, tú ves ahí bastantes flujos, ¿ya? Y eso se puede ver. Por ejemplo, solo simplemente es de analizar. Uno coge una quebrada y ¿dónde hay minería, por ejemplo? Yo digo, por ejemplo, en la quebrada de vía Malacatos, donde extraen material pétreo, por ejemplo. Ya. La Namanda, la quebrada Namanda. Correcto. O sea, tú le ves ahí en el Google y le ves en la cabecera puros deslizamientos. Sí, puros deslizamientos, digámoslo así. Ya. ¿Y por qué es eso? Porque claro, siempre le estamos en la parte baja socavando abajo. Entonces el río necesita de alguna manera equilibrarse. Entonces, ¿qué hace? La onda de erosión se va hacia arriba. Entonces arriba lo que hace el río es como que arañándose para tratar de compensar lo que abajo le están quitando. Claro. ¿Ya? Quienes hemos hecho un castillo de arena en el mar, creo que lo tendríamos clarito. Si tú haces una pared de arena y socavas abajo, la pared se cae. Sí. Entonces lo de arriba cae hacia abajo. Es pura gravedad, Galo. Exactamente. Básicamente lo que está haciendo es de alguna manera equilibrándose el sistema ahí. Entonces ahorita ahorita lo vemos rellenado. Lo que ahorita en la imagen estamos viendo, esas socavaciones que hicieron en el pasado, ahorita el aluvión lo que hizo es volver a equilibrar volverlo a equilibrar de alguna manera. Sí. Ese nivel, como dijiste, nivel de base. Nivel de base. Sí. Ok, entonces esa sería no la única, porque hemos dicho al inicio del programa que es un fenómeno multicosas, ¿no? Multivariables, pero esa es una importante, en el que si tú erosionas abajo, vas a ir en cascada hacia arriba. Claro. Si a eso le sumas lluvia intensa, exacto. Y pendientes y roca muy floja, exacto. Se combina como que la fórmula de la catástrofe. Exacto. Básicamente, ¿no? Sí, eso eleva la susceptibilidad de laderas a moverse. Entonces, si habían laderas que, por ejemplo, no eran muy susceptibles a moverse, ahora en cambio ya esto ya le da un potencial para que se pueda romper y al final generarse un movimiento de ladera que puede tener afectaciones para las urbanizaciones o poblados en la parte baja. Yo algo que es en este Google Earth les invito a ver en la parte alta. También me puse ayer a explorar algo que me llamó la atención y que nuestro climatólogo de cabecera nos lo dijo hace algunos programas. Quiero que se fijen. Aquí es la parte alta del cantón Yacuampi, ¿de acuerdo? Alta occidental del cantón. En esta zona no hay humanos, no hay minería, y esta foto es del 2016, peor aún, porque digamos la minería es ilegal, sí se ha metido en el territorio por muchas partes. Si uno va haciendo zoom aquí, Galo, yo me he quedado perplejo. Mira la cantidad de derrumbes chiquitos. Exacto.
no sé si es el nombre correcto, Sí. derrumbe. Bueno, son flujos en realidad. Flujos, Sí. pero es como un enjambre, Galo. Sí. Entonces, y aquí no es que hay humanos socavando, vamos a decir, sino No. si uno le hace un zoom, son puro derrumbe chiquito que de alguna forma termina ahí, pero no termina ahí. O sea, de lo que te entendemos, esto está activo permanentemente. Sí. Me fijé en ese grande, en ese deslizamiento que está hacia acá, que tú también lo has visto, pero parece que es más antiguo, verás. San Antonio del Vergel. Míralo, ya está activo en el 2016. Sí, ya mira, por ejemplo, ese es un flujo enorme. Y claro, lo que se ve, por ejemplo, donde está la mano del cursor, ahí, por ejemplo, se puede ver que ahí es la zona de despegue, o sea, ahí inició. Ya. Y de ahí todo lo demás que se ve blanco es simplemente por los sedimentos que van en suspensión. Ya. Pero, o sea, sí se ve que como digo, es todo por el factor litológico. Esas rocas, en realidad, sí, bien saturadas, sí provoca ese tipo de movimientos, de flujos. Tremendo Sí, deslave, sí, o no sí. sé. Casi lo mismo también se ve en la cuenca del Sabanilla. En la del Sabanilla también se ve bastantes flujos así mismo, que es bastante, son bastante recurrentes. Entonces, sí, son zonas inestables de cierta manera. Y generalmente en épocas de lluvia intensa es cuando más se van agrandando. Ahí lo que está mostrando esos flujos es que hay una erosión remontante ahí. Hay una erosión remontante ahí. O sea, al final eso termina socavando, trata de llegar hacia la parte alta, todos esos movimientos. Entonces, sin pretender diagnosticar, porque no tenemos la información, vuelvo a decirlo, nada quita, Galo, solo especulando que esto está activo, sigue activo, porque si vemos a la última foto 2024, sigue ahí. Uh-huh. Esa es foto 2024, sigue ahí. Y tal vez una cosa como esta simplemente taponó temporalmente uno de los mismos deslizamientos. Y esto con tanta lluvia se activó más, botó más material. Y a lo mejor hubo ese sospechado represamiento que bajó simplemente. Y se ve, Galo, que está activo porque mira, el cauce está pelado, o sea, se ve que hay actividad recurrente, ¿no? Se ve bastante rocosidad y todo eso, entonces sí, eso sí es también importante. Entonces, sí sería bueno, por ejemplo, de analizar qué pasó en realidad en la parte alta, porque si hubo un represamiento, eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De todas maneras, como estos fenómenos siempre se están dando, sí sería bueno realizar un monitoreo. Ahora, como se puede hacerlo todo con dron, entonces tranquilamente se puede hacer un monitoreo, sí. Entonces, quizá para ir como concluyendo entre las ideas que han surgido en el programa, digamos, la dinámica de lluvias se ha disparado. O sea, este enjambre de deslizamientos que vemos acá arriba, si uno se remonta a 1969, no es tan, Galo. Uh-huh. Mira, está el suelo está limpio. Sí. Entonces, ya bueno, Andy Fries, nuestro climatólogo de la UTPL, nos contaba que en estos últimos, desde que hay datos en las estaciones meteorológicas de la región, que son como 60 años, porque la Universidad Nacional tenía ya estaciones antiguas, ¿no? Claro. Había una especie de incremento, si no recuerdo mal, ahí Andy nos puede corregir en el chat luego, era como 1.4 grados o algo así de incremento en la media, la alta y la baja, la temperatura. Uh-huh. Claro, 1 grados en promedio de incremento en 50, 60 años genera un cambio tremendo en las lluvias. Uh-huh. O sea, hay más precipitación y lo que se ven en las estaciones ahora es que las lluvias están comprimidas en pocas horas y caen en forma intempestiva. Que quizá es algo que en los 60 no pasaba. Tal vez es un fenómeno asociado al cambio climático, no lo sabemos a ciencia cierta, pero está claro que ahorita llueve de forma diferente. Sí. Uno pregunta a los abuelos, la lluvia de Loja de hace 40, 50 años era, uno mismo en la escuela lo recuerda, uno estuvo en la escuela en los 80 y recuerda que pasaba paramando. Exacto. Y no recuerdas, sí había de repente un aguacero, pero sí. La tónica era páramo, que es diferente un páramo, Galo, a un aguacero. A un torrencial, claro. Entonces ahorita ya eso ha cambiado y quizá esto está modificando el comportamiento de los deslizamientos. Exacto. Y claro, y eso también da para que las inundaciones sean frecuentes. A Loja mismo le pasa eso.
las lluvias cuando vienen más de la parte occidental, son como si fueran lluvias que vienen, digamos, de la costa. Esas, por ejemplo, duran poco tiempo, pero son súper torrenciales. Son tremendas. Y si le añadimos a eso que no hay cobertura boscosa en la parte suroccidental, entonces, claro, el agua no se infiltra, sino que más va por escorrentía superficial. Al final, todos esos caudales se suman y hace que el río Malacatos se salga de su cauce, ¿no? Provoca inundaciones, incluso en la misma urbe lojana. Oye, Galo, entonces esto nos deja una serie de... ustedes también manejan todo el tema de prevención de riesgos en estos escenarios. La región sur está como particularmente por esas características de la roca madre, su antigüedad, las lluvias que estamos teniendo más intempestivas, termina siendo una zona de riesgo, sería un poco hombre, no toda la región, pero digamos, tenemos muchos, porque es una quebradita en un territorio vasto, digamos, pero esta dinámica podría repetirse en muchos sitios. Sí, y ahí es bueno, claro, siempre es importante también el mapeo, ya, el mapeo de todas estas zonas. Y hay que tomar en cuenta que si uno, por ejemplo, tiene mapas que definan zonas que tienen peligrosidad, entonces sí, ya se puede de alguna manera a lo mejor evitar construcciones en zonas donde tienen potencial para sufrir este tipo de fenómenos. Entonces sí, falta un poco más en ese sentido de realizar estos mapas, que generalmente hacemos mapas de susceptibilidad, por ejemplo, movimientos de ladera, tomando en cuenta estas variables que las hemos mencionado ahora. ¿Sí? Precipitación, cobertura, tipo de suelo, profundidad de los suelos, etcétera. Eso se puede hacer, por ejemplo, un análisis a través de sistemas de información geográfica y con eso definir zonas potenciales a moverse. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si se tiene un insumo como eso, entonces uno ya puede decir, bueno, estas zonas no son tan buenas como para urbanización, y evitar, por ejemplo, ya que se extienda la población, por ejemplo, en estas mismas zonas. A veces la población se olvida en corto tiempo. No tenemos memoria, digamos, a largo plazo. Entonces, ahora ya sucedió, ya saben, por ejemplo, de hecho, la misma inundación ya dice cuáles son las zonas que no se deben habitar. Prácticamente te deja trazando el desastre, te deja trazando la línea de riesgo o algo así. Sí, la línea de afectación. Ahí ya se ve, ¿no es cierto? Dice, estas zonas son las que se inundan cuando ocurre un tipo de estos fenómenos. ¿Y ahí qué se debe hacer? Por ejemplo, ya evitar ahí la construcción, ¿no? Entonces hay veces que nos olvidamos, y ahí vamos y hacemos las urbanizaciones. Entonces, ¿quién tiene la culpa? La naturaleza no tiene la culpa. Sino es la propia gente que va y ocupa zonas que no debería ocupar. Claro. Sí. Y pensando en prevención, Galo, yo sé que es difícil, pero incluso pensar en una transición a sitios de menos riesgo. O sea, ya hay asentamientos. Si uno se pusiera a hacer este ejercicio de, oye, que lo hemos hecho rápidamente y seguro no tan precisamente, pero si uno se pone a analizar el territorio, va a ir encontrando esos abanicos en todas las quebradas. Entonces, una quebrada ya mediana a grande, ya es un sitio donde tienes, y ese abanico de salida, donde tienes que poner atención. Exacto. Número 1, que en sus bases no se erosione, ni por minería, ni por ningún tipo de obra, porque eso desencadena para atrás lo que nos has dicho. Claro. Esa erosión regresiva. Número 2, ir pensando en que esos sitios, si están habitados, pararla por lo menos, y empezar a ver dónde repoblar o reubicar los asentamientos, porque están en zonas de riesgo. Exacto, yo creo que cada uno de los GATS debería analizar eso. ¿Cuáles son sus zonas de expansión urbana? Entonces, definir estas zonas de expansión no son, por ejemplo, que no sean urbanizables. Ningún abanico. Sí, por ejemplo, zonas que están cercanas a quebradas, que sean restringidas, igual zonas restringidas, ya, para que su cauce natural siga sin la afectación. Entonces, lo que se hace es simplemente definir zonas urbanizables, no urbanizables, y listo. Y ya con eso, por ejemplo, tú ya tienes un territorio organizado y donde la población puede a lo mejor ahí sí estar más segura y evitar este tipo de por ejemplo, de desastres, las vidas humanas, sobre todo, pues eso que es perder vidas humanas, perder infraestructura, cultivos. Bueno, los cultivos por último pueden quedar y establecerse y bueno, pero claro, una vida humana pues no tiene precio. No tiene precio. Y Galo, ya para ir cerrando, la capa vegetal. Siempre hemos visto desde la escuela se enseña el tema de que la vegetación
ayuda a que el suelo no se erosione. También tiene que ser un tema de ir pensando en restaurar, reforestar, quizá esos sitios con pendientes muy fuertes, Galo, dada la situación de la roca original, ¿no? Claro, sobre todo en zonas que ya han sido, sobre todo, deforestadas. ¿Ya? Bueno, en la zona oriental, si vemos esas zonas, sí son, o sea, tiene su vegetación natural. ¿Ya? Claro. Eso más corresponde a un desequilibrio propio de los suelos. Pero, por ejemplo, para evitar inundaciones, por ejemplo, para la zona de Loja, sí sería importante una reforestación en las partes altas. Sí controla eso, de todas maneras, el régimen hídrico sobre todo en los suelos. ¿Ya? Claro. Y eso deberíamos fomentar para evitar también inundaciones a veces rápidas que generalmente se dan en las zonas de sierra. ¿Sí? Claro, o sea, dicho de otra forma, si ya naturalmente por la roca, la lluvia y la pendiente son sitios de riesgo, si deforestamos lo agravamos. Exacto. De alguna forma. Ahí sí lo agravamos, porque mira que con vegetación ya de por sí ya es susceptible. Es susceptible. Ya. Ahora peor si deforestamos eso. No, eso correcto. Sí es una bomba de tiempo en realidad. Porque correcto. Ahí sí se va a infiltrar y los suelos van a de todas maneras a perder su equilibrio natural y sí va a provocar más movimientos. Mira que la naturaleza mismo está deforestando ahí a lo mejor de forma natural. Claro. Y todavía de eso, si nosotros le ayudamos es peor claro. Todavía. O sea, sí se ve, Galo, que, hombre, claro, la actividad de apertura de potreros, de claros, sí se va hasta la parte alta, ¿no? O sea, si volvemos sí, ahí sí se ve que hay, claro, una parte de deforestación, se ve el mismo cauce, ¿ya? Se lo ve con bastante pedregosidad y eso, claro, eso muestra que sí tiene energía, tiene bastante energía. O sea, es un río caudaloso por eso tiene bastante pedregosidad. Claro, entonces está activo y claro, si nos movemos en el mapa, en todo lado hay, mira, laderas que estando con esta pendiente que pinta ahí unos 30, 35 grados mínimo, hay un potrero, por ejemplo. Entonces, claro, mira estos de aquí, prácticamente son paredes con potreros. Entonces, claro, esto activa, definitivamente va a activar los desprendimientos, Galo. Sí, eso es lo que ya ahí lo que hace es aumentar el grado de susceptibilidad de esas laderas de moverse. De hecho, los vemos así. Sí, claro, aquí ya ahí han quemado. Y pronto es nada que empiece un deslizamiento quizá ahí. Sí. Todos estos lados. Sí, todos esos en realidad son a veces en realidad el hombre trata de deforestar en zonas de alta pendiente para a lo mejor tener un cultivo que a lo mejor ni siquiera es tan productivo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí se debería tomar en cuenta todos de este tipo de actividades para evitar la degradación de estos ecosistemas. Listo, creo que quedamos con una visión geológica, un poco climática, muy rápida, muy sucinta de este fenómeno. Nos deja, Galo, algunas reflexiones respecto a la gestión territorial. Galo, al final la gestión de riesgos es parte de la gestión del territorio. No es fácil implementarla, Galo. Claro. Tal vez podrías cerrar con algunas recomendaciones. Ya nos has dicho algunas cosas que vayan en pro de esta gestión del riesgo, y quizás sí me gustaría anclar, aprovechando que tú estás aquí, un poco el rol del observatorio que diriges, donde dentro del espectro de la gestión de riesgo entra el observatorio. Sí, bueno, nosotros creamos el observatorio de movimientos de ladera, es justamente con el fin de ayudar también a la comunidad. ¿Qué hemos hecho ahí? Nosotros hemos hecho un inventario de movimientos de ladera. Por ejemplo, ahora ya lo estamos ampliando más para Loja, pero el primer inventario que hicimos es para toda la zona urbana de Loja. Ya hicimos un inventario, lo ampliamos un poco más, estamos haciéndolo para la cuenca de Loja, y ahora estamos un poco trabajando ya en hacer un inventario, en cambio, ya para la provincia. Este inventario de movimientos de ladera lo hemos subido a la plataforma del AngioRisks, nuestro de aquí de la UTPL, y lo que queremos mostrar ahí, cuáles son las zonas donde hay movimientos de ladera. Entonces, por ejemplo, si yo soy un usuario y yo quiero comprar un lote de terreno, entonces yo analizo la zona. Entonces, ¿qué me da este visor?
que yo puedo ver en esta zona quiero comprar, lo primero que tengo que ver es que no haya un movimiento de ladera ahí. Claro. Porque si yo voy a comprar ahí y resulta que eso se está moviendo, ¿no es cierto? Yo voy a invertir $40,000, $50,000, que a lo mejor ese terreno no sirve. No sirve para infraestructura, al menos. Al menos para infraestructura, claro, no sirve. Entonces, ¿usted qué dice? Bueno, al menos tengo que buscar otra zona donde no se vean esas manchas ahí que dicen que son movimientos de ladera. Y yo, de todas maneras, lo que hago ya no es desperdiciar un recurso que a veces nos endeudamos para tener un lotecito de terreno. Eso es lo que queremos. Como semaforizando el territorio o algo así. Sí, ya esas variables van a ir entrando ahí. Vamos a hacer igual mapas de susceptibilidad, es decir, que vamos a ir alimentando esto para que se vea también por capas, ¿sí? Diferentes capas de erosión, capas de susceptibilidad, movimientos de ladera, capas de inventarios de movimientos. Eso lo queremos ir ya alimentando ahora. Entonces, y eso cualquier usuario puede entrar y analizar esa zona. Esa zona. Sí. Y ustedes se proyectan, por ejemplo, a hacer esas recomendaciones de uso o el uso que sería más adecuado de ese territorio, dada, porque me imagino, un territorio con alto riesgo de deslizamientos o desplazamientos, a lo mejor su uso es la conservación, me invento. Claro, bueno, se podría, bueno, ahí en realidad se podría hacer como dos categorizaciones, uno para zonas urbanas, que sí se podría hacer, por ejemplo, podríamos decirlo en términos generales, urbanizable y no urbanizable. Y ya para hacer un cambio algo más macro, por ejemplo, para un cantón, una parroquia, claro, sí se podrían definir ya zonas, por ejemplo, zonas de conservación, zonas de protección, etcétera. O sea, sí se podría analizar eso. Yo creo que eso también es alguna de las digamos, objetivos que podríamos ir implementando en el transcurso del tiempo. Ahora están cerrados en Loja Cantón, sí. ¿Loja Cantón o ciudad? Sí, estamos más en la olla de Loja. La olla de Loja. Ajá, en la olla de Loja. Y eso queremos ir ampliándolo ya. A otros territorios. Sí, de hecho ya tenemos un inventario ya que hicimos ya de la provincia, o sea, ya hemos analizado. Hemos utilizado herramientas como el Google, todo eso, y también los reportes de periódicos. Dicen, un movimiento entalado, lo hemos ido a analizar y lo mapeamos y lo ponemos en el sistema. Pero aparte de eso también tenemos un inventario de viviendas dañadas por movimientos. Claro, hay algunas en Loja. Entonces ahí en el visor también se puede ver viviendas destruidas, por ejemplo. Ya. Entonces eso ya tiene como que el usuario puede ver, a ver, esta zona se está afectando, pero también hay casas destruidas, entonces ya nadie va, ¿no es cierto?, querer ir a querer, por ejemplo, construir en algunos lugares de eso. Sí. Genial. Bueno, les invitamos vamos a poner en los comentarios del programa, en Facebook vamos a dejar el enlace del observatorio, para que la ciudadanía, al menos por ahora, de la olla de Loja, pueda dar un vistazo y explorar eso. Está abierto al público. Sí, entiendo, está abierto al público y lo pueden analizar ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Galo, por esta mirada holística un poco en el mundo de la geología y de la topografía del territorio de la región sur, que es tan bonita, tan curiosa, ¿no es cierto?, pero a la vez pues también nos presenta estos retos, estos dramas para la gente que vivimos aquí. Nos obliga, Galo, a planificar, exacto, a gestionar el territorio con mucha responsabilidad y a prevenir, por ende, o sea, incorporar esa prevención en el proceso de ordenamiento territorial. Agradecemos también a los medios que nos retransmiten todos los lunes. Hoy hemos cogido la posta a los colegas de NSI que estaban complicados precisamente por temas asociados a este fenómeno allá en Guadalupe. Entonces les mandamos un fuerte y solidario abrazo a todos los colegas y a los amigos y familiares que están en el sector de Guadalupe. Yo tuve la suerte de estar en esta quebrada hace 20 años con un grupo de estudiantes buscando rastros de oso en ese tiempo. Sí. Y claro, 20 años ya es bastante tiempo y todavía estaba pues muy, muy conservado esa zona, la comunidad Shuar protegiendo sobre todo el bosque, unos bosques lindos con árboles majestuosos. Y es una pena saber que ha ocurrido esta desgracia, así que un abrazo a todas las familias, nuestra solidaridad, y esperamos que se recupere pronto la vida y la cotidianidad en ese sector. Gracias a los colegas de UNL, UTPL Radio y todas las radios que nos retransmiten todos los lunes. Nos vemos el próximo lunes con los colegas ya de NSI tomando la posta del mes de julio. Hasta entonces, una buena tarde a todos.
Muchas gracias.